Dios por lo que Él nos permite a nosotros vivir en este tiempo y la oportunidad que tenemos para compartir el mensaje de la palabra del Señor y que podamos aprender, porque a eso hemos venido. No sé si alguna vez escuchó que a las reuniones dominicales le llamaban escuela dominical. Y es un espacio que realmente nosotros tratamos de tener para poder enseñar la Escritura. A eso venimos. Mi esposa decía algo al principio y es que venimos también para dar de lo que nosotros tenemos. La historia de la iglesia ha mostrado que nosotros quizá nos acostumbramos solamente a esperar que se nos dé, pero no estamos muchas veces dispuestos a dar. Y es un tema que sé que causa controversia, sé que algunos se incomodan cuando vamos a hablar de esto, pero es necesario que lo podamos hablar conforme a la palabra, no conforme a los deseos de una u otra persona, a intereses personales, pero sí tenemos que aprender por qué nos reunimos, cómo debemos reunirnos y las razones, en especial en este tema, por la cual entregamos nuestras vidas, no solamente nuestras finanzas, sino también nuestras vidas delante del Señor. Esta es la segunda parte de la Iglesia Generosa. Quiero aclarar que por ser la segunda parte no significa que usted se vaya a perder. Regularmente hago como un recorderis de lo que hemos visto, así que lo vamos a analizar de acuerdo a la palabra. Entonces, hablábamos que es una de las enseñanzas que aquel pastor llamado, el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia. El tema que hemos estado trabajando como base es 2 de Corintios capítulo 9, verso 1 en adelante. Y ahí hemos visto diferentes espacios en los cuales el apóstol le enseña a la iglesia a ser generosa, a dar, a entregar. Y creo que es necesario que nosotros lo aprendamos. Él coloca un ejemplo a los macedonios de la forma en que el Señor ha pretendido que seamos moldeados de acuerdo a un eje de referencia. Y el apóstol Pablo en esta oportunidad usa a los macedonios, que era un pueblo que era hostil constantemente con el pueblo de Israel, pero ya no se trata de qué tierra o de qué ciudad o qué país eres, si de Venezuela, si de Colombia, si de Estados Unidos, si de Francia, porque en la iglesia tenemos una sola ciudadanía y es la ciudadanía celestial. Amén. Y veíamos que el apóstol Pablo en esta porción bíblica, en 2 Corintios 9, del 1 en adelante, básicamente hasta el verso 14, encontrábamos que era como una percepción personal que yo y un comentario personal que hacía en esto, porque veía un poco como de inquietud por parte del apóstol Pablo, porque él afirmaba cuando ellos no estaban que los corintios, porque es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto, y le estaba escribiendo a ellos, le estaba recordando de una manera como nerviosa, más o menos, digo yo, que es mi opinión personal, no dice la escritura, pero yo veo al apóstol Pablo como muy prevenido para no quedar mal, ni con los macedonios, ni con la iglesia, pero también para que la iglesia que estaba en Corinto se comportara conforme a la escritura, conforme había aprendido del Señor. Y encontraba que el apóstol en el verso 1 decía que es por demás que yo les escriba. En el verso 2 le recordaba que él los conocía, que él sabía que ellos tenían buena voluntad y que él había hablado a otras personas acerca de la generosidad de la iglesia que estaba en Corinto. Y también en el verso 4 decía, no sea que si viniera conmigo alguno de los macedonios vayan a quedar mal delante de ellos. O sea, era insistente con esto. Y no contento con esto, también tomó la oportunidad de enviar adelante personas para que le recordaran, no solamente que recogieran la ofrenda antes de que él llegara quizás con algunos macedonios a aquella parte de la iglesia que estaba en aquel momento, sino que también debía como recogerla antes para que no pasaran pena si no recogían lo suficiente. Era como una forma de cubrir las espaldas de la buena fama, por llamarlo así, que el apóstol Pablo le había dado a los macedonios,
acerca de la iglesia que estaba en Corinto. Pero quiero que entienda algo, no se trata de guardar solo la imagen, porque la Escritura nos enseña que el Señor no ve lo que el hombre ve, sino ve lo que está en el corazón. Es realmente el Señor el que ve con qué actitud damos, por qué damos y cómo hacemos todas estas cosas. Hoy vamos a aprender un poco más de esto y vamos a aprender las razones y lo que sí y lo que no aprueba o desaprueba la Biblia con respecto a esto del dinero, porque sé que mucha gente no se acerca por estos temas a las congregaciones y sé que otros están allí pero reacios y otros que dan pero no saben realmente por qué dan y qué es lo legal y qué es lo ilegal realmente con respecto a esto. Y yo quiero que usted en este tiempo aprenda a dar, no con el deseo ni mío, mucho menos, pero tampoco con el corazón suyo, sino que usted el día que tenga la disposición de dar, lo haga conforme a la palabra y no conforme ni a los deseos de una persona que busca el bien para sí o ganancia para sí, y de alguna forma nos despojemos de aquello que realmente debería ser la iglesia, y es seguir lo que el Señor indica en su palabra y dar conforme a la Escritura dice y no conforme a los deseos engañosos de los hombres. Así que vamos a exponer públicamente hoy las malas prácticas también que se dan en algunas congregaciones hoy en día en cuestiones de abuso de poder, de autoridad, y que utilizan la Biblia para engañar a otras personas. ¿Sabe una cosa? Este tema no es más popular en el pueblo que en los líderes. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra forma, predicar la Escritura como está le daña a los otros que tienen deseos o pretensiones engañosas y ávaras, le daña la forma o los confronta o los expone públicamente para que no utilicen sus posiciones para abusar de las personas. Entonces estos temas no son como muy convenientes cuando tenemos pretensiones de recaudo. Pero usted que hace parte de la iglesia de Cristo debería aprender por qué dar, cuándo sí, cuándo no, y qué es bíblico y qué no. ¿No le parece? Yo creo que esto es bueno saberlo. Y no, yo doy con los ojos cerrados y ya, que pase lo que quiera pasar. Sí, eso es una posición que podemos llegar a adoptar. Pero qué bueno sería que tuviéramos argumentos bíblicos para poder aprender de acuerdo a la enseñanza del Señor cómo debemos hacer las cosas. Porque podemos cerrar los ojos y decir, bueno, no me importa nada, que cada cual haga con su vida lo que quiere, pero no es la forma correcta en la que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir. No por doctrinas humanas, sino conforme a la doctrina que Cristo ha enseñado y la forma que ha pedido Dios que se maneje la iglesia. Amén. Hablábamos que era generosidad y decíamos que era una palabra compuesta. La primera parte, el término dice Hem, cuyo significado es generar, dar a luz, dar vida. Luego le seguía el sufijo dat, indicando cualidad, y el sufijo sos, que hace referencia a abundancia. Que en pocas palabras, la definición académica actual de ser generoso era una persona que era franca, deliberada, que era dadivosa. Pero realmente, si lo vemos desde el significado bíblico, la palabra generosidad tiene mucho que ver con dar vida, dar a luz, permitir que se produzca, es lo que realmente estaba. Daba un dato curioso acerca de que la palabra oración se usa algunas 350 veces en la Biblia, que la palabra amor se utiliza alrededor de 700 veces, pero que la palabra dar se utiliza más de 2000 veces. Imagínense, ¿será la oración importante en la Biblia? Sí, pero la palabra oración se encuentra alrededor de 200 veces. ¿Será importante la palabra amor en la Biblia? Por supuesto, y se utiliza unas 700 veces. ¿Y la palabra dar será importante en la Biblia? Sí, pero se utiliza muchas más veces que sumada la palabra amor y la palabra oración. Se utiliza más de 2000 veces en la Escritura. Entonces hay un énfasis también. Por supuesto que el énfasis principal en la palabra, en la Escritura, en la Biblia, el tema central no es ni usted, ni yo, ni siquiera la iglesia,
se habla, pero el tema central de la Biblia no es ninguno de esos que he mencionado, sino nuestro Rey Salvador Jesucristo. Es el tema principal en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y hablaba acerca de que uno de los temas más tratados en la Biblia es el manejo del dinero. Y que esta congregación, Generación de Fe, hemos tratado de que este sea un tema delicado, pero también reconocía que había llegado yo como el administrador de esta parte de la Iglesia del Señor a ser un poco muy reacio a hablar acerca de finanzas y hablar acerca de tomar ofrendas y estas cuestiones, porque no quería dañar mi reputación. Pero por mi reputación no puedo dejar de predicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces reconocía que era como un defecto por parte nuestra, uno de los tantos que tenemos, y uno de ellos es de pronto no enseñar a la iglesia acerca del dar, porque no queríamos dañar nuestra reputación. Pero la Biblia habla del dar. La Biblia enseña a la iglesia a dar y le enseña las razones y los motivos por los cuales sí y por los cuales no. Y no puedo ser reacio a esto. Y esta serie se llama La Iglesia, y la iglesia es generosa. Es la parte que estamos tratando. Hablaba acerca de dos comentarios y ahí quedamos, acerca de John Piper, donde él dice en uno de sus libros, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones se están haciendo con Dios. Es una opinión de un hombre, un estudioso de la Biblia. Lo que nuestro dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Y el fundamento de esto es Mateo capítulo 6, verso 21, que dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y Piper también dice en otro libro acerca del uso del dinero, dice lo siguiente: el uso de nuestro dinero es una manifestación de donde creemos se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. Se lo repito una vez más porque a mí me costó como entenderlo. El uso de nuestro dinero es una manifestación de donde creemos se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. Y yo les hacía algunos comentarios algunas veces acerca de dónde queda mi dinero cuando trabajo y gano dinero, dónde queda invertido. Queda invertido en esto, queda invertido en esto, queda invertido en esto, queda invertido en esto, queda invertido en eso, queda invertido en eso, en esto, en las cámaras que están siendo utilizadas, en los equipos. Allí queda mi esfuerzo laboral. Pero no se trata de que yo le hable como doy yo, sino cómo habla el Señor que debe dar la iglesia. Amén. Y que esto no era solo para los ricos, sino también para todos. Entonces hoy vamos a empezar nuestra segunda parte hablando. Este es un breve resumen de lo que vimos la semana anterior, el domingo anterior, acerca de las razones o la forma en que el apóstol Pablo enseñaba que deberíamos dar. Y de una u otra forma era una excusa que daba por el cual tratar este tema. No debemos excusarnos por predicar la palabra de Dios, pero sí es bueno hacer aclaraciones que nuestro interés no es sacar su dinero, sino enseñarle la manera en la que el Señor nos enseña a dar, ¿de acuerdo? No volveré a repetirlo, pero ya esto quedó claro en medio nuestro. Y si alguno tiene quizás, lo dije la vez anterior y lo puedo decir esta vez otra vez, si alguno tiene de pronto en su corazón una herida a causa de nosotros como líderes de esta congregación, porque hemos perseguido su dinero, porque hemos querido que usted se despoje de todo lo que tiene el bolsillo para que nos mantenga, usted tiene la oportunidad, no solamente los que están acá, sino los que están en las redes, para decirnos, pastor, usted me ha fallado. Y creo que esto puede sonar muy alabancioso o que nos ufanamos de esto, pero es necesario que quien dirige la congregación tenga completa libertad para poder predicar delante de sus hermanos. Podré tener otros muchos más defectos, pero en lo referente al dinero hemos sido respetuosos de usted y queremos serlo respetuosos de usted, pero con fundamento no en nuestra opinión personal ni nuestro criterio, sino con el sustento, el argumento de la Escritura. Entonces, si alguien tiene una herida a causa de nosotros, porque se ha sentido que le hemos perseguido
más por lo que usted pueda dar que por su persona, usted tiene toda la oportunidad de podernos llamar. Y no sé, le pido a mi esposa que haga el comentario, coloque el número de WhatsApp y que quede expuesto este tiempo delante de ustedes. Y creo que no muchos predicadores de hoy tendrán esa oportunidad de decirlo delante de su propia congregación. ¿Por qué? Porque lo que hoy se enseña en los altares es más decisiones y pretensiones humanas que realmente lo que Dios está diciendo. Eso es lo que vemos en lo que se hacen llamar hoy iglesia del Señor. Y no gusta que uno predique de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuestionamos a otros que lo están haciendo de una manera indebida. Porque confrontamos a otras personas que toman la escritura para abusar de los feligreses que van a sus congregaciones. El principal propósito por el cual usted viene y se congrega con nosotros acá es que su alma sea salva. Nunca jamás su dinero podrá ser mucho más importante que su alma delante de Dios. Y usted no compra ni salvación con dinero, no compra milagro con dinero y no compra absolutamente nada con Dios con dinero, porque Él mismo lo ha dicho: vengan, compren sin dinero. Él mismo lo ha dicho en la escritura: esto no se trata de dinero. El reino de Dios se trata de fe. Debemos creer en el Señor Jesús para poder alcanzar salvación. Ningún enfermo se salva porque usted dé dinero. Pero hoy en algunas congregaciones se enseña que pagando se obtienen beneficios, como en la iglesia tradicional que enseñaba que pagando, ¿cómo que se llamaba aquella cosa? Las indulgencias. Vamos conectados, ¿no? Se pagaban indulgencias para obtener puestos no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Si tú quieres que tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu hija salga del infierno, entonces págame unos cuantos millones para poder orar por ellos y que ellos salgan de allí. Error doctrinal. La Biblia no enseña esto ni lo enseñará jamás, porque se ha cerrado el canon bíblico. Y no podemos meter nuestras pretensiones humanas para buscar beneficios propios en favor de nosotros mismos, manipulando la fe de las personas. Y denunciar esto nos causa problemas, pero tenemos que seguir predicando acerca de la doctrina de Jesucristo y las enseñanzas que el Señor da, de la forma en que debe manejarse y conducirse la iglesia. Habla de dinero, sí, pero no así. Habla de dar, sí, pero no así. Habla de ofrendar, sí, pero no así. Y habla del diezmo, sí, pero no como hoy se predica. Y decía en la predicación anterior, y yo lo digo nuevamente: predicar esta verdad no nos es conveniente a nosotros para usufructuar de sus finanzas. Así que si fuera una estrategia para sacarle dinero, el predicarle la verdad para nosotros sería contraproducente. No nos permitiría obtener ganancia de ustedes por predicar la verdad, sino que enseñamos la verdad porque no es nuestra intención ni nuestro objetivo saquear sus cuentas, saquear su casa, o que usted se quede sin nada, porque el Señor nos ha pedido que usted se quede sin nada. Falso de toda falsedad. Entonces vamos a aprender hoy 3 cosas básicas por las cuales la iglesia debería ofrendar. La enseña la escritura y vamos a verla. Número 1. Usted y yo ofrendamos para sostener el ministerio de la iglesia. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa servicio. Y sabe una cosa: tener todo esto cuesta dinero. Alguien tiene que pagarlo. ¿Quién debería pagar los gastos de funcionamiento del templo? La iglesia que se congrega allí. La parte de la iglesia que se congrega en el templo. Y primera de Timoteo capítulo 5 versos 17 y 18 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y cuando habla de ancianos está hablando de los pastores, del liderazgo mayor, de los que enseñan la escritura, de los que están colocados allí. Y ahí habla acerca de una consideración especial que deberíamos, me voy a incluir, porque no voy a tener más miedo de predicar con claridad, me voy a incluir de aquellos ancianos que gobernamos o que dirigimos o que administramos. Ahí la palabra gobierno tiene que ver con administración, no de que sea el alcalde o que sea el gobernador. No estamos hablando de política, estamos hablando del manejo de los recursos que llegan al templo, lo
lograr recaudar a través de usted que nos ve a través de la pantalla y usted que viene aquí a congregarse a este lugar. Entonces yo le digo algo. La Escritura dice que los ancianos, primero, que gobiernan bien, está hablando en el término eclesiástico de cómo se manejan o cómo llevan el ministerio, el servicio. La palabra de Dios dice ministerio, y usted no piense en que somos ministros del evangelio, somos más importantes que otros. No, la palabra ministerio, alguien me ayude por favor. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor. No somos más que servidores de Dios. Pero el ministro hoy tiene un saco más fino que el mío, más alto que el mío, es más alto que yo y se siente mucho más grande que Dios. No, es servidor. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. O sea, pareciera que yo le estuviera pidiendo a usted que me honrara. Pues yo no se lo estoy pidiendo, lo está diciendo la Escritura. ¿Y honrar con qué? Con recursos, hermanos. Con alimento. Con sustento. Y no porque no tengamos que trabajar. Yo trabajo. Mi esposa trabaja. Guillermo, que enseña aquí, trabaja. Y no tenemos pretensiones de sacarle a usted de su bolsillo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hemos tenido más, y lo voy a hablar a calzón quitado, de veras que lo vamos a hacer. Tenemos más para dar que para pedir. ¿Por qué? Porque queremos ser más importantes o parecernos más a los super. No, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos ser así. Generosos, dadivosos. Levante la mano a alguien que haya recibido al menos un detalle en estos últimos días cuando ha venido a la congregación. Alza la mano. Un libro, una enseñanza, una oración. Alguien ha tenido, bueno, que esto parece que de pronto estuviéramos tratando de predicarnos a nosotros y no a Cristo. Pero bien podríamos decir, levante la mano el que ha recibido alguna ayuda económica en algún momento. Pero no levante su mano. Porque lo que haga a tu derecha no lo sepa a la izquierda. Pero también damos. Y nos damos. Porque muchas veces no es solamente que yo tenga que sacar de mi billetera para darte dinero porque tú necesitas dinero, sino porque estamos disponibles para servirte en el momento en que tú lo necesitas. Sin cobrarte un bendito peso. ¿Que lo necesitamos? Sí. Pero no podemos cobrar por servir a Dios, porque al final, cuando te estamos sirviendo a ti y tú eres un santo de la iglesia, le estamos sirviendo al Señor. Y hago la aclaración. Aun cuando servimos a los que no conocemos, que no hacen parte de la iglesia, el Señor tiene en cuenta este servicio. Pero dice, mucho más importante hacerlo con la familia de la fe. Lo dice la Escritura. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien su casa se han considerado dignos de doble honor, principalmente, ¿qué dice? Los que trabajan en la predicación y la enseñanza. En la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir esto? El buey va trillando, o sea, le ponen el trillo en la parte de atrás, le amarran un cepo, le amarran allí, van dos bueyes amarrados, arrastrando para arar la tierra. Pero qué crueldad sería ponerle a ese buey un bozal para que no coma del campo que está arando. Usted imagínese ese animalito trabajando en ese campo y le va a tapar la boca para que no muerda el césped, la paja. ¿Qué come el buey? Plantas, pasto, hierba, no sé. Lo que la tierra produce. Si hay un aguacate y se lo puede comer, que se lo coma. Si hay una papaya ahí, porque derrumbaron los árboles y cayeron y el buey está trillando esa parte y se encuentran con una fruta y se la quiere comer, que se la coma. Porque qué crueldad sería poner a trabajar a aquel buey sin darle un pago. ¿Y cuál es su pago? Comer
del campo donde él trabaja. Porque al güey no se lleva al restaurante. No, los pastores sí se llevan, no llevan al restaurante. Pero el güey está trabajando en un campo y está arando la tierra. Y si se le tropieza una pajita allí, verde, reluciente, y le provoca morderla, puede. Qué cruel es ponerle. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el tray? Imagínense que ese güey que trilla tiene delante una, bueno, vamos a hablar de una fruta que es sobre la tierra. Las patillas creo que crecen en la tierra. Está el patillal y él está arando ya y se tropieza con una patilla. Si se la quitara el amo o el dueño de la tierra y la apartara o porque le ha puesto un bozal para que no se la coma, vamos a poner como dice la escritura, le pusieron un bozal a ese güey. No como los mexicanos, al güey animal. Y se tropieza con una patilla. No la puede morder porque tiene un bozal. Y el dueño del terreno no se la va a comer. Luego que él pase de largo porque no se la pudo comer, ¿qué va a hacer el güey cuando pase? Él trae el trillo detrás. La va a romper, la va a dañar, la va a desperdiciar. No se la va a comer ni el dueño, no se la va a comer absolutamente nadie, ni siquiera el güey que está trabajando allí. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, me encanta el apóstol Pablo algo, él tenía la capacidad de hablarle a deportistas, a guerreros, a hombres eruditos, a sabios, a inteligentes, pero también hablaba a campesinos. Y utiliza este lenguaje para enseñar. Dice, no pondrás, y no lo dice él está recordando lo que la Biblia dice. Él se va al Antiguo Testamento, a la ley, y le dice, no le pongas bozal al güey cuando está trillando, porque el obrero es digno de su salario. Así que quiero enseñar que si el administrador de la congregación tuviera que ganar un sueldo, eso no sería pecado. No sería pecado. Ahora, ustedes están aquí, me conocen. ¿Ustedes saben que yo me gano un sueldo acá en Generación de Fe? Pues no me lo gano. No me lo gano. Pero si me lo ganara, no fuera pecado. El obrero es digno de su salario. Si Armando está en Cali, ¿cierto? Armando está en Cali instalando radios, equipos de sonido para autos, buses, etcétera. Esa es su profesión, su trabajo. Hermana, él no fue y tiene un salario por eso, ¿cierto? Está haciendo su trabajo. Ahora, el anciano que gobierna bien y que dice principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, y luego dice que no hay que ponerle bozal al güey que trilla, y dice que el obrero es digno de su salario. ¿De qué está hablando, hermano? De dinero. Estaría mal entonces que alguien que trabaja en el ministerio viva del ministerio. No estaría mal. Porque si pagan por montar radios o equipos de sonido, ¿por qué no recibir un salario también en esta tierra de mantenimiento, no de abuso? Aquel que se dedica a enseñar y a predicar la escritura de la forma correcta debería tenerlo. Y quiero decirle que debe haber un salario para los ministros del evangelio, entre otras cosas, para que el ministerio, o sea, el servicio de la iglesia funcione. ¿Qué tal que yo no tuviera ni tiempo, hermano? Toca buscar empleos que me permitan poder seguir estudiando, poder seguir aprendiendo, poder seguir asistiendo a clases, ahorita la otra semana hay un seminario de la iglesia bautista y vamos, se llama Seminario Reformado y tenemos que estar allí, son toda una semana. Ya yo les envié el link, hoy les mandaré el link otra vez y el que quiera el link se lo mando, es gratis. Hombres como John MacArthur, como Sugel Michelin. No sé, porque no aparece en la publicidad el pastor Paul Washer, el pastor Usías. Hombres que estudian. Hombres que estudian.
Hombres que estudian y que se dedican a eso. De hecho, los apóstoles reunidos, cuando faltaba uno, decían, ahí, tenemos que poner a otro que ayude aquí en el ministerio. Tenemos que completar el equipo. Porque necesitamos completar para poder seguir haciendo el trabajo como veníamos. Nos hace falta un obrero acá. Pero también ellos sentados dijeron, necesitamos que no nos toque a nosotros servir las mesas. Nos toca buscar diáconos que también sirvan. Y que nosotros nos podamos dedicar al ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Se necesitan obreros. A mí me gustaría que se me acercara alguien y me dijera, pastor, mire, usted ha predicado esto y yo tengo esta enseñanza, quiero compartirla con usted para corroborar o para contradecir o para enseñarle algo que usted no dijo. Sáquele tiempo al estudio de la Escritura, a ver cómo nos va. Seguramente seríamos unas congregaciones que diéramos honra al Señor. Pero muchos de ustedes se dedican a sus labores, a ganar su dinero, su pan, su sustento, mientras otros estamos haciendo doble trabajo. Es injusto que el anciano que gobierna bien el trabajo de la iglesia sea considerado digno de doble honor, no de honor. La Escritura dice de doble. O sea que si le ibas a dar un pan, no le des uno. Dale dos para que comparta con su familia, con sus hijos. O sea que si le ibas a dar un saco, no le des uno, dale dos. Pero no se trata de sacarte a la fuerza lo que quizás tú dispones en tu corazón para dar. Y quiero decirte, no es lo que tú quieres dar, sino lo que Dios te enseña que debes dar. Si no, acordémonos de los hermanitos Caín y Abel. Había una forma de dar. Dios había enseñado, mostrado una manera de adorar. Pero Caín se le presentó al Señor con frutas. Toma, ahí las tienes, clorofila. Pero Abel había aprendido que el sacrificio que había cubierto los pecados de sus padres no habían sido con clorofila. Abel había entendido que no se trataba de honrar o adorar a Dios con clorofila a través de frutas, sino a través de sangre. Y le entregó cordero en sacrificio. Y el Señor no tomó en bien ni miró con agrado la ofrenda, porque es que el Señor no tiene por qué aceptar lo que tú quieres dar. ¿Tiene el Señor que aceptar lo que a ti te parece que Él merece? No. Tiene que aceptar, el Señor debería dar gracias que yo voy al templo. Ajá. O cuando llamo la atención a los que se quedan en casa pudiendo venir. Deberías agradecer que doy un like. No le des like si no quieres. Deberías agradecer que por lo menos me conecto. No te conectes si no quieres. Y la Escritura ha enseñado que el Señor ama al dador alegre. Que lo que vas a dar conforme a su voluntad sea con alegría, no con altivez, no con orgullo. Número 1, ofrendar para sostener el ministerio de la iglesia y a los hombres que trabajan allí. Número 2, ofrendar para la expansión del evangelio, y esto tiene que ver con evangelismo y misiones. En un tiempo nos pedían todos los meses una ofrenda para las misiones, pero esas misiones se convertían en paseos familiares. ¿Cuáles misiones? Y nosotros las dábamos. No está bien tomar el dinero que se ofrenda para evangelismo y misiones para paseos familiares. Es un error. Si recogiéramos hoy una ofrenda para evangelismo y misiones, debería usarse en evangelismo y misiones, en comprar libros como hemos hecho, en Nuevo Testamento, en Biblias completas, en literatura seria para aprender, en poder salir a las calles y llevar pan, no solamente a los de la iglesia, sino a los que podrían ser de la iglesia.
y misiones, poder abrir una obra nueva. Me acuerdo que criticaba ciertas cosas y no caía bien en el gremio de decir, sí, listo, vamos a ofrendar tantos millones para la iglesia que está en Rumania o en Marruecos. Y yo decía cosas, ¿y por qué no nos acordamos de la iglesia que está en el barrio tal? ¿Y por qué no hacemos algo con el hermano tal y tal que tiene un punto de predicación en tal lado? Ayudémosles con un parlante y un micrófono para que no griten. Pero esto no cae bien en algunos espacios. No cae bien. Y nosotros necesitamos ofrendar para que el evangelio de Cristo corra por las naciones de la tierra. Que corra el evangelio. Hay gente que ha ido a predicar a algún lugar y me dice, pastor, mira, aquí hay dinero porque has venido. Si me lo cojo no está mal, hermano. Me lo han dado a mí. Y no es de ustedes. Si lo uso para mi comida, para mi vestido, para mi techo. Es esa patilla que quedó en el camino mientras aro el terreno. Podría comerla. Y en muchas ocasiones toma un sobre y coloca ofrenda para el templo. ¿Soy más bueno que Dios? No, soy un pecador como tú o quizás peor que tú. Pero ¿sabes algo? Muchas veces el dinero no satisface el corazón de Dios. Y creo que no muchas veces, sino nunca, satisface la acción de nuestro corazón en cuanto al manejo del dinero. Entonces le digo, 1 Corintios 9:7 dice lo siguiente: quien fue jamás soldado, perdón, es una pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién iba a participar de un ejército donde tuviera que mantenerse solo? El Estado, la nación, debe sostener a los militares, a los que guardan la patria. Deben pagarles un trabajo. Exponen sus vidas. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Sino que tiene que ir a comprar a la finca de al lado. No, esto no es así, hermano. El Señor enseñó en la Escritura, cuando vayan a predicar el evangelio a los pueblos, no lleven 2 alforjas, no lleven 2 túnicas. Coman lo que les den y duerman en la casa donde los reciben. No paguen hotel. Ahora, si uno va y predica y le dicen, pastor, hay un hotel pago, vamos pues, no hay problema. Pero si le dicen a uno, te vas a quedar en la casa del hermano Guillermo, está bien, pastor, también me puedo quedar allí. Pastor, hay arroz con huevo para comer esta mañana. Muy bien, gracias al Señor. Las misiones y el trabajo evangelístico se sostienen con dinero también, hermano. ¿Dinero que sale de dónde? ¿Del gobierno? ¿Del Vaticano? ¿De dónde sale ese gobierno? De nosotros, la iglesia del Señor. Ahora usted de pronto está cavilando en su corazón y dice, pero es que se lo roban. Sí, hermano, sí se lo roban. Muchos se lo roban. Es más, son más los que se lo roban que los que hacen buen uso del dinero en cuanto a la predicación. Qué difícil es hoy encontrar un hombre de Dios que enseñe fielmente la Escritura y que pueda gobernar bien, como dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Y 1 Corintios 9:14 dice lo siguiente: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Está evangelizando, viva del evangelio. Está trabajando, viva del evangelio. En la obra del Señor, viva del evangelio. Número 3, se ofrenda para ayudar a los pobres también. Había dicho, número 1, para sostener el ministerio. Número 2, para evangelismo y misiones. Y número 3, para ayudar a los pobres. Y los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios nos enseñan básicamente cómo se usa este dinero acá. No tengo todo el tiempo para predicarle todo el capítulo 8 y 9, pero estoy tomando partes de ellos para recordarle.
le invito a que lea cómo se usa el dinero para el trabajo evangelístico, para el ministerio de la iglesia y para ayudar también a los pobres. ¿Sabe qué dice la Escritura en Proverbios 22:9? El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Perdone, dice el rico será bendito. Pregunto, ¿para ser generoso hay que ser rico? Porque si usted piensa que usted puede ser generoso solo cuando sea rico, quizás nunca lo sea. Yo me encuentro con gente que se la pasa, perdóname la expresión, pero siempre piden, nunca dan. Tienen un corazón endurecido. No que tú eres duro, no, es el corazón de esa persona que se ha endurecido. El generoso será bendito porque da del pan que le sobra al pobre. ¿Así dice? No. El generoso será bendito porque tomará del pan que tiene en su mesa y dará a otro. Ahora, hay quienes son expertos que guardan su pan y quieren que los otros del pan de otros sea que se dé, pero de su pan no. ¿Usted conoce gente así? Nunca será bendito. Con alguien tuve una dificultad económica en un momento. Un día, por allá, hace muchos años, en una región, no sé si celestial, si en el cuerpo o no. ¿Sabe? Y aquella persona me decía, no, pues es que yo sé que te tengo eso. Pero aguántate. Es que yo no puedo tomar de lo mío para darte. Déjame que yo con lo mío multiplique lo que tengo para poderte dar, porque es que yo de lo mío no puedo sacar para ti. Hey, brother, me tienes, por decir, me tienes mi martillo, yo necesito trabajar con mi martillo, tú tienes tu martillo. No es que yo no puedo usar el mío porque se me gasta. Usar tu martillo. No puedo usar mi martillo porque voy a desgastar mi martillo. Yo necesito usar el tuyo para que cuando el tuyo ya esté desgastado, entonces ya sí yo voy a usar lo mío. Nunca va a prosperar. Jamás prosperará. El generoso, dice la Escritura, Proverbios 22:9, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Y mire lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que riega también será. Mira, llegará el momento en que nadie querrá darle a aquella persona que endurece su corazón. Eso está bien 1 o 2 veces. Pero ya 3 ya es sospechoso. 4 o 5, nunca. Nunca tienes nada que dar. Ahora, quiero recordarte, te quiero arrancar tu dinero. No me importa tu dinero. No quiero arrancarte nada. Dios provee para esta obra. Así usted no dé. Ahora, ¿estoy siendo malvado? Espero que no. ¿Me estoy ufanando? Espero que no. Pero la iglesia ha sobrevivido toda la vida, desde su inicio hasta hoy, sin que tú des. ¿Y sabe una cosa? Seguirá viva, así tú no des. Pero ¿sabe quién empobrece? El que no es generoso. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Mira, empiezan a cerrarse las puertas. Lo que algunos llaman que puertas de bendición. Cuando la Biblia habla de puertas de bendición o de puertas abiertas, regularmente está hablando de espacio para predicar el evangelio. Es que se me abrió una puerta en el trabajo, se me abrió una puerta de ascenso, ¿no? O sea, sí, una oportunidad y de pronto alguna forma de decirlo. Pero las puertas regularmente que se abren en la Biblia era para poder ir a predicar el evangelio de Jesucristo para salvación de muchos. Está mal decir, no te estoy criticando por eso. Pero para que comprendas un poco más cuando habla la Biblia de que se abrieron puertas.
o cuando el Señor viene, o cuando el Señor entra a un lugar. Se tienen que abrir todas las puertas. Y Proverbios 19:17 dice lo siguiente: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sabe por qué? Porque Él no es deudor de nadie. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que cuando usted le da a un pobre, sea quien sea, la Biblia hace una aclaración, dice principalmente a los de la familia de la fe, pero si hay alguien que tiene una necesidad y tú puedes suplirla, no le preguntes de qué denominación eres, de qué denominación eres tú. ¿Eres reformado, bautista, anglicano? Da. Pero da con alegría. A Jehová presta al que da al pobre. Hemos visto hoy 3 razones por las cuales ofrendar. Número 1, para sostener el ministerio de la iglesia. Y el ministerio incluye a los servidores de la iglesia. Número 2, para expansión del evangelio. El evangelismo mismo y las misiones. Y número 3, para ayudar a los pobres. O sea, no es lo que tú dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores. Dice el pastor Sugel Michelén. No es tu sistema, no es lo que dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores, es lo que haces con tu dinero. Si tu dinero se va en cosas que no edifican el reino de Dios, usted está edificando fuera del reino de Dios y está edificando en el reino de Satanás. Si no edificas en el reino de Dios, significa que estás construyendo en el reino de Satanás, hermano. O sea, no es más. Ay, pastor, o sea que yo todo lo que trabaje tengo que dárselo a usted. Yo no te estoy pidiendo tu dinero. Te lo digo una vez más, haga con su dinero lo que usted quiera. Pero mi obligación es enseñarte cómo habla la Escritura acerca del manejo de sus finanzas. Hay quienes se congregan aquí y ofrendan en Estados Unidos. Hay quienes se congregan acá y están mandando dinero a los programas de televisión. Ni te conocen. Y ¿sabes una cosa? Ni les interesas. Y no son tus pastores. Me encanta lo que dice el pastor Juan Manuel Vaz. He tenido la oportunidad de tener alguna conversación por algún medio con él. Y yo le decía, pastor, yo quisiera pues estar mucho más vinculado contigo, pero me dice, no puedo. Yo no puedo ser tu pastor porque no te puedo ver cara a cara, no sé cómo haces, no sé cómo vives, no conozco tu familia, no conozco tu congregación. Yo quisiera, pero no puedo hacerlo. ¿Sabe qué me diría otro que estuviera en otro lugar por allá o por aquí? No sé. O como alguien me dijo, no, vente, trabaja conmigo. Ay, ¿cómo es trabajar conmigo? No, es que todos los meses me traiga de lo que produce tu congregación, del dinero que recauda, de los bienes que recauda, tráeme una parte a mí y yo te doy la cobertura. Cobertura. Ni de chocolate. Eso no es cobertura. Y algunos llaman a congregaciones que nacen en sus congregaciones, no la llaman de la forma correcta. Y que una iglesia hija. Iglesia hija. ¿Quiénes de aquí no han tenido que mantener a los hijos? Pero la iglesia hija mantiene a la iglesia madre. ¿Qué sentido esto tiene? No son los padres los que sostienen a los hijos hasta que tienen cierta edad para que cuando ya estén sólidos ellos puedan no solamente mantener a sus padres, sino mantenerse ellos mismos, por supuesto. Iglesia hija. No es que yo tengo una iglesia hija por allá. ¿Tú tienes una iglesia hija? Ni Cristo accedió a tal osadía. Muchos espacios en la Escritura donde dice el Señor, son tus hijos, tú me los diste, te pertenecen. Una iglesia hija, ¿y qué vas a hacer allá? No a cobrar lo del mes. ¿A una iglesia hija tú le cobras? No, tú a la iglesia hija la deberías mantener. Por eso no caigo bien, hermanos. Y si algún pastor me está viendo, piénselo bien para invitarme. Porque le puedo desbaratar su sistema económico en la iglesia que coordina
Sencillamente, no con mi opinión, sino con lo que la Escritura dice. No es lo que dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores, es lo que haces con tu dinero. Se lo aprendí el pastor Sugel Michelén. Y leamos 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire la gracia que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Contesto otra vez, aunque es el mismo, el apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a la iglesia que se encuentra en Corinto. Él sigue enseñando. O sea, estábamos en el capítulo 9, ¿verdad? Debería yo ser progresivo, pero me estoy anticipando. Me estoy devolviendo a lo que ya había dicho. Comencé diciendo lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto, pero en el capítulo anterior el apóstol Pablo enseña lo que pasó en la iglesia de Macedonia. ¿Vamos a entender? Ahora usted va a entender mejor el capítulo 9, porque va a entender por qué el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia que estaba en Macedonia. Acuérdese que eran hostiles con ellos, mutuamente no se gustaban. Entonces mire lo que dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 8. Ya estamos en contexto de lo que es el capítulo 8 ahora. Estábamos en el 9, nos retrocedemos para mirar qué era lo que el apóstol Pablo estaba pretendiendo que ellos aprendieran, porque la iglesia que estaba en Macedonia ya lo había aprendido. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, igualitos aquí, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, ahí mete a una persona que se llama Tito, él escribió una carta a Tito también, dice verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿De qué gracia está hablando? La gracia de ser generosos. Generoso. Y dice, verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a leer, perdón, porque es que me quebranta a mí de verdad. Leer esto, dice la Escritura. Verso 9 nuevamente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el Señor Jesús, dice la palabra, dejó su trono, dejó su reino, se quitó su corona y se vino a ser como uno de nosotros y vivió necesidad, incluso pobreza, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero es que la gente siempre piensa que el rico es el que tiene mucho dinero. Hay un proverbio mundano que, bueno, creo que es mundano, pero no sé si simpatizo un poco con él. Ojalá que no simpatice con lo mundano, sino solo con el proverbio. Que rico no es aquel que tiene más, sino el que necesita menos. O como aquel cuento del niño que fue rico, que lo llevó su padre para que aprendiera a valorar todo lo que tenía. Uno de sus trabajadores, uno de los terrenos que tenían por allá,
Y le dijo, te voy a llevar para que vea cómo viven los pobres. Yo creo que usted ya lo ha oído. Y se llevó a su hijo. Y el chico vivía en una tremenda casa lujosa, con piscina, con baños espectaculares, enchapes, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevó a estos allá donde vivían en una casa de madera muy pequeña. No habían todas las comodidades, se bañaban en el río. No tenían hámster de mascotas, sino solo tenían los burros, los perros, los caballos que estaban allí y cuando ya vuelven el padre, creyendo que había enseñado una lección de humildad a su hijo, le dice, ya te das cuenta cómo viven los pobres y cómo vivimos nosotros los ricos. Y aquel niño le dice, sí, entendí que realmente los pobres somos nosotros, que nosotros solo tenemos hámster como mascota, una encerrada allí y unos peces en la sala, que no podemos jugar con ellos, pero ellos tienen perro, vaca, gallina, patos, puercos, cerdos me refiero para los internacionales, cerdos, tienen cabras, toman la leche de ahí, sí, y nosotros no tenemos. Que el baño de ellos es mucho más grande que los baños nuestros, todo el monte. Y somos tan pobres que solo tenemos una piscina para bañarnos. Ellos tienen un magnífico río que tiene agua siempre, agua fresca allí. Entonces no es rico, creo que no es una cita bíblica, quiero aclararlo, pero pareciera que rico no es el que más tiene, sino el que necesita menos. El que es feliz con lo que Dios le ha dado. ¿Eres tú feliz con lo que has dado? Estoy trabajando en un tema que se llama suficiente. Para el hombre nunca es suficiente. ¿Cuántos tienen una casa? Yo. ¿Cuántos quieren otra? Los mismos que tenían ahí la mano levantada. Nunca es suficiente. El apóstol Pablo dice en el verso 10, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. ¿A quién le convenía? A los que estaban leyendo la carta. ¿Quiénes eran ellos? La iglesia que estaba en Corinto. Esto le conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Porque hay gente que da o que es dadivosa, generosa, o para que otros lo vean, o se obliga para romper el círculo de pobreza que tiene en su corazón. Si es para que otros lo vean, cuando tú quieres que alguien vea lo que tú haces, Dios esconde sus ojos de eso. No lo dice la Biblia, yo creo. Porque te quieres llevar la gloria tú. Y el Señor no convive con este tipo de personas. Al altivo lo mira de lejos. Cuando tú dejes que sea para que se glorifique el nombre del Señor. A veces he dado algo a alguien, una experiencia personal, y le he llevado algo. Y dice, gracias Señor porque tú no me dejas desamparado o desamparada. Ajá, pastor, ¿y cómo está? No, todo bien. Y pasa el demonio de avaricia o de en el corazón, el ego, y empieza, ahí, ¿cuándo te va a dar la gracia a ti? Tú por lo menos se lo trajiste. Y nunca da la gracia a la hermana o al hermano por aquello que le llevamos. Qué bueno volverse a casa uno deprimido por eso. Porque realmente quien provee para nosotros es el Señor. Es el Señor. Y muchas veces el mal que están procurando hacerte se transforma en una bendición para tu vida, en la horca de ellos mismos. Así le pasó a Mardoqueo en el libro de Esther. Mardoqueo preparó una horca prepararon una horca para Mardoqueo porque querían humillarlo todo el tiempo, y resulta que esa horca no fue para Mardoqueo, sino para el que la mandó a preparar. Y el vestido que el otro decía que se merecía, no se lo pusieron a ese. Se lo cambiaron por la horca, el vestido aquel, y se lo pusieron a Mardoqueo. Entonces, cuando tú quieras llenar tu corazón de ego, de ti mismo, vacíalo y llénalo de Dios, para que la gloria no sea para los hombres, sino para el Señor. Cuando deja algo a alguien, ojalá ni te den las gracias, que le den gracias a Dios por lo que tú haces.
Y si no te dan las gracias, tú dale las gracias a Dios. En esto doy mi consejo, verso 10, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, miren, ¿desde cuándo se estaba preparando la ofrenda? Desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos para querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No, ahora que yo tenga plata, ahora que el Señor me dé los números del baloto, pastor, yo voy a ayudar a la congregación. Ahora que me salga el empleo, pastor, yo voy a ayudar en el templo. Ahora que yo me gradúe, que sea un profesional, es que yo voy a servirle al Señor porque salgo de la universidad. Ahora que me case, ahora que Dios me dé el hijo. Ustedes se imaginan a Ana, después que pidió el hijo, se agarrara de ese pelado, Samuel. Ana, la mujer del Cana, que tuvo a Samuel, la madre del profeta Samuel, que fue y lloró en el templo, se postró delante de él por un hijo. Usted se imagina a esa Ana agarrándose de ese bebé y no queriendo entregarlo cuando ya lo había prometido al Señor. Lo mínimo que podía pasarle es que se le muera. Pero ¿sabe qué hubiese sido más trágico? Que se perdiera en el infierno. Porque el bebé se podía morir, pero se iba con el Señor. Pero si nunca lo entregaba y le guiaba a un camino de perdición, no conforme al principio, al propósito y a la palabra de Dios, pues su hijo se le perdía en el infierno, no solamente ella, sino su hijo. Y qué triste es empezar a prometer. Dice la Escritura, es mejor que no prometas nada. Y si prometes, cumple. Yo tuviera camionetas ahí parcadas afuera, tuviera fincas, tuviera sueldo, tuviera de cuanta cosa con lo que me ha prometido la gente aquí. Tuviera cámaras espectaculares, tuviera vestidos finos, tuviera jet privado, yo creo. Pero como la canción o como los términos que usamos en ciclismo hay unas canciones viejas por ahí que a veces usamos para referirnos al ciclismo y vamos en la ruta y cuando vemos que el que está allí se empieza a ir, a uno lo dejan tirado, cantamos y se marchó. Así hacemos nosotros cuando vemos que alguien dice, pastor, ore por mí, por esta bendición que viene. Mire, no voy a decir la cifra, pero yo he orado por una cantidad de dinero, según ellos, pero yo he orado porque se haga la voluntad del Señor. Y a veces la voluntad de Dios es cederle esa petición que ellos han pedido y nada más puedo cantar al Señor y se marchó. He orado por una cantidad de enfermos que cuando se compusieran de su enfermedad, aquí estarían sentados. He orado por muchos y con muchos matrimonios que se estaban destruyendo, pero cuando se compusieron y se marchó. No tiene que estar conmigo. Permanece en el Señor. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso no creo en las promesas de aquellos que se ponen a pedirle a Dios cuando no tienen las cosas y que cuando las tengan las van a dar. No, eso no sirve, hermano. A todos ellos les cantamos y se marchó. Si el que hoy pasa necesidad y no comparte de su pan, cuando no tiene, cuando tenga, tampoco va a compartir nada, porque no se trata de tener o no tener, se trata de la podrición que hay en su propio corazón, que se ha vuelto duro y que nunca tendrá disposición, nunca será suficiente para poder dar a otros, y mucho menos para sostener la obra de Dios. No es que allá está Yasmín da. Y Yasmín ese mes no tuvo y no dio. No, pero es que allá está Beatriz, ella trabaja, ella tiene que pagar. Ella seguro le paga a los pastores. Con todo lo cariñoso que son con ella tiene que darle billete. Algo tiene que darle ella a ellos. Oye, el hecho de que yo no dé no significa que Dios no va a proveer. Ay, tan estudiosos se volvieron y teólogos.
No cuentes con la ofrenda de otro. No cuentes con lo que otro da. Incluso si ves que están dando, no te metas en eso. Ni cuestiones la ofrenda del otro, ni el trabajo del otro. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según con lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura. Lo leo nuevamente. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Sabe una cosa? No es para que tú sufras y que otros se sientan satisfechos. No. El apóstol Pablo lo dice. Y dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Mira, no quiero utilizar términos tan tremendos que se encuentran en las palabras, pero hay una iglesia en el mensaje del Señor a las iglesias, a las 7 iglesias, que dice que tú has dicho, yo soy rica, pero el Señor le dice, eres pobre, eres miserable. Dice, no tengo necesidad, y eres lo más pobre y miserable que existe. Terrible uno sentirse poderoso y delante de los ojos de Dios ser una cucaracha o no valer nada ya delante de Dios. Tu alma vale, por supuesto. Yo no estoy hablando de que Dios diga que ya tú no vales, pero tu actitud delante de la generosidad de Dios no se puede ni comparar. Por muy generosos que seamos nosotros, nunca estaremos dispuestos a entregar a nuestro hijo para provisión, para que la maldad cayera sobre Jesús y no sobre nosotros siendo culpables. Si vamos a hablar de alguien generoso, el más generoso de todos es el Señor, que entrega lo mejor siempre. Siempre. No da de lo que le sobra, da de lo que tiene. Y Él es el dueño de todo. Por eso cuando Jesús hizo el vino, porque le preguntaron a aquel tipo, oye, ¿por qué dejaste el último vino para el final, el mejor vino para el final? Y yo hubiese sido honesto y hubiera ido donde el Señor le hubiera preguntado, Señor, ¿y tú por qué esperaste para entregarle el mejor vino a este hombre? Porque no se lo diste desde el principio, de verdad. Ese Señor tiene razón. Yo creo que una de las respuestas del Señor hubiese sido, porque es que no sé hacerlo de otra forma. Yo no sé hacer un vino malo. Yo sé hacer lo bueno. Y ninguno es bueno, solo Dios. El apóstol Pablo sigue enseñando. Para que haya igualdad, verso 15. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que delante de Dios, el que ofrenda con buena voluntad mucho, porque tiene mucho, el Señor lo recibe con el mismo agrado que aquel que en su escasez da de lo que tiene como si fuera mucho. Porque no se trata de cantidad, sino disposición del corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, me encanta Tito, por solicitud de vosotros, perdón, voy a leerlo nuevamente. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, Tito recibió la exhortación. Pero aún estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Oye, qué bacano. No sé si entiendo bien, mi querido Memo. Iba con un músico, ¿qué le pasó ahí? ¿Quién toca guitarra? Yo toco, pastor.
Su predicación del evangelio, hermano, no es que era músico, es que llevaba a la gente a adorar a Dios, a rendirse al Señor, a exaltar el nombre del Señor. Dice la Escritura, y enviamos con él juntamente al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, se habla bien. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, él estaba diciendo, hemos recibido. ¿Y de quién está hablando? Quiero recordarle de quién está hablando. Le está hablando a los corintios de los macedonios, que estaban en pobreza, que estaban en dificultades, que estaban viviendo momentos terribles. Y dice la Escritura, verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Porque es que yo escuché y he escuchado por mucho tiempo a muchos decir, a usted no le importa lo que hago con el dinero que entra a la iglesia. ¿Cómo que no me importa? Usted lo dio ya y olvídese de eso. Ay, olvídese de eso. Mire cómo es el diablo que tomaba. Estábamos en misiones en Sincelejo. Y había un chico que trabajaba en un superalmacén allá. No voy a decir el nombre porque ellos no nos van a pagar publicidad ni nos ofrendan para mantener a los pobres de nuestra congregación. Es un almacén, un superalmacén. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, el único día que mi esposa y yo teníamos dispuesto o disponible para hacer las cosas de nuestro hogar, lavar la ropa, comprar las cosas que necesitábamos, bañar al perro, a veces hasta irnos de paseo o a un restaurante para comer con nuestra familia. Eran los días lunes que la gente estaba ocupada, nadie quería hacer nada los lunes, ese es el día que nosotros tomábamos. Y me acuerdo que en una ocasión fuimos de compras. Mi mamá, que en aquel tiempo vivía, y mi suegra nos habían mandado, habíamos pasado muchas necesidades plantando aquella congregación. Y me acuerdo que alguien se nos acercó y nos dijo, pastor, yo tengo que pedirle perdón a usted. ¿Y por qué, hermano? Porque es que yo pensé mal de usted y de su esposa. ¿Por qué? Porque es que ese día nosotros lo vimos en el supermercado. Y yo le había dicho a un compañero de trabajo que yo iba a dar una ofrenda en la iglesia y yo la di el domingo anterior. Y cuando lo vimos usted allá comprando, a mí me dio rabia porque yo dije, ahí está el pastor, porque se me acercó el amigo, ahí está tu pastor gastándose la plata que le diste ayer. Y yo quedé como, hermano, si lo que, o sea, yo pude haberle dicho esto, lo voy a decir hoy a ustedes. Hermano, pero si lo que tú diste ni siquiera alcanzaba para pagar el recibo más barato del templo, mucho menos va a alcanzar para que nosotros vengamos a comprar. Somos 4 y un perro. Y habíamos recibido en nuestra necesidad un donativo de nuestras madres. Imagínate si esos miembros de la congregación no nos ayudaban. Entonces, ¿quién nos ayudaría? Pero ¿sabe algo? Sí es importante que usted sepa qué se hace con los dineros que entran al templo. Pregúnteme. Si usted no ve en qué se invierte, pregúnteme. O si usted invierte, o es que invierte suena como a negocio. Si usted dona para el templo algo, pregunte si no lo ve. ¿Lo vendiste, pastor? ¿Qué hiciste con lo que yo traje, pastor? Y una vez más abro el debate. Esto no es de debate. Pero si usted trajo algo al templo y usted no lo ve y quiere preguntarnos, amor, pon el teléfono otra vez ahí en la transmisión para que participen los hermanos. Y si hay alguien aquí que trajo algo y no lo ve, pregúnteme. Puede que se haya dañado, pero también puede que yo lo haya vendido para írmelo a gastar en mis deleites. Entonces pregunte por lo que usted trae al templo también. No es pecado. Rendir cuenta no está mal. Necesitamos rendir cuentas, hermano.
Y el apóstol Pablo sigue enseñando. Verso 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. El apóstol Pablo estaba recomendando a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque se había dado cuenta que podía confiar en que él no nos iba a robar lo que había allí. Nosotros tuvimos a alguien en una congregación de las que tuvimos la oportunidad de plantar, que era alguien a quien amábamos mucho. Cuando salíamos de viaje lo dejábamos encargado, le dábamos la llave no solamente del templo, sino de nuestra casa. Y esa persona un día huyó, tomando de lo que habíamos recibido para el mantenimiento del templo, para gastárselo en no sé qué. Nosotros lo perdonamos desde el primer día. Y eso hace más, ya como 10 años hará o más. Pero hasta hace como 3 años nos pidió perdón. Y la respuesta nuestra fue: nosotros ya te habíamos perdonado, hijo. Eso que se comió, quién sabe dónde estará. ¿Eres tú confiable, tan confiable que pudiéramos delegarte la administración de los recursos del templo? ¿Eres tan fiel con Dios en cuanto a lo que tú recibes para tú donar al trabajo ministerial, a los pobres que están alrededor de la iglesia y para mantener a los siervos de Dios que trabajan en el ministerio? ¿Eres tú tan confiable como para que podamos decirte: ven, maneja con nosotros las finanzas nuestras? Si la respuesta es no, es porque quizás no eres tan generoso. Estoy manejándote psicológicamente, no. Estoy hablando la realidad de nuestras vidas y de nuestro manejo dentro de la congregación. Verso 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. ¿Y la gloria de quién? De Tito. La gloria de los compañeros. No, dice, y la gloria de Cristo. Si manejamos bien los recursos, la gloria es de Cristo Jesús. Si somos generosos, la gloria es de Cristo Jesús. Si damos, la gloria es de Cristo Jesús. Si ayudamos al pobre, la gloria es de Cristo Jesús. Si mantenemos a los siervos fieles del altar, la gloria es de Cristo Jesús. No es la gloria de hombre. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a nosotros. Gloriarnos respecto a nosotros es, de vosotros, es que el apóstol Pablo hablaba bien de los corintios, de los corintios, sí, en la iglesia de Macedonia. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Y en este caso, cuando dice mostrar la prueba de vuestro amor, está hablando de la generosidad que ellos podían tener con las otras congregaciones que estaban en necesidad, para mantener el evangelio produciendo en cada rincón y para mantener a los ancianos de la iglesia. Y quiero terminar hablándote de esto. Los macedonios estaban viviendo, bueno, son 3 situaciones. Quiero que te devuelvas a la palabra, por favor, a la misma, al capítulo 8. Ahí vamos a encontrarlo para que no sea como que yo lo menciono. Segunda de Corintios capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿De quién está hablando el apóstol? De las iglesias de Macedonia. Ellos tenían 3 situaciones, por si usted la leyó muy rápidamente. Dice que en grande prueba de tribulación. Número 1, estaban en grande prueba de tribulación. Cuando usted está en grande prueba de tribulación, ¿usted se vuelve generoso? Sea sincero, hermano. No.
Hay que recortar. Ay, Dios mío. Hay que recortar. Estaban en grande prueba de tribulación. Y dice lo siguiente. Y su profunda pobreza. Antes de mencionar la tercera cosa. Estaban en grande prueba de tribulación. Y estaban en profunda pobreza. A mí o sea, no pase por alto, ¿cómo podríamos decir? Esos son sustantivos, adjetivos que usa la Escritura. Cuando la Escritura dice en pobreza, no es lo mismo que diga en profunda pobreza. ¿Te acuerdas que hablamos de que cómo se hace hincapié? Ellos son repetitivos y nosotros abríamos los ojos y hacíamos expresiones. Ahí dice en profunda pobreza, hermano. Y también dice en grande prueba de tribulación. Pero estando en profunda pobreza, ahora sí colócame la que sigue, que están las tres cosas juntas. Ellos estaban no solamente en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, sino en abundancia de gozo. ¿Quiénes? Los macedonios. Y es la forma en que el apóstol Pablo grafica a las iglesias que estaba plantando la forma en que deberían comportarse conforme a la palabra y lo que él había aprendido de Cristo y de la ley que el Señor había mandado a través de los profetas, la forma en que deberíamos ser generosos como parte de la iglesia de Cristo Jesús. Termino diciéndote esto. Lo natural de las personas que sufren es pensar que los demás les ayuden. Pero los macedonios, ellos rogaron para que se les permitiera participar. Por hoy está bien de confrontarte con respecto a la forma en que estás dando. No dinero, sino la forma en la que te estás dando a la obra de Dios. Porque ellos dijeron, pidiéndonos en versículo 4, segunda de Corintios 8:4, ahí está, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Con respecto a la Escritura, ¿cuántos de los que aquí están se parecen a los macedonios en esas dos cosas que dijimos? Que están en pobreza. ¿Y cuál fue la otra? Y en prueba de tribulación. ¿Alguno está en tribulación aquí? Yo estoy en tribulación, se lo digo sinceramente. No mueva sola la cabeza, salúdeme por favor. Diga, pastor, estoy contigo. ¿Alguno está en tribulación? Saludo, hermana, saluda. Saludo, hermano, saludos. Los que están ahí en la transmisión pueden. Si alguno está en tribulación. ¿Alguno está en profunda pobreza? Salúdeme. Y muchas veces nuestras grandes pruebas de tribulación tienen que ver menos con el dinero que con el carácter y que con las decisiones que hemos tomado. La mayoría de las veces que por dinero. Porque, como dijo un famoso poeta del argot colombiano y más profundamente costeño, que predicaba lo siguiente: dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Quiero decirte
que la mayoría de grandes pruebas de tribulación que tú vives tienen que ver con tus propias decisiones y con tu carácter, que con pobreza profunda. Hay hermanos que sí están en grandes pruebas de tribulación y que también están en pobreza profunda, pero que como los macedonios viven en abundancia de gozo, porque no es el dinero el que gobierna sus vidas, ni lo que tienen ni lo que anhelan tener, sino el Espíritu de Dios que habita en su iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Hoy no te voy a decir si sí o si no. Tú y Dios sabrán. Pero su iglesia es generosa. Colócate en pie, por favor.